Bien, ¿se ve bien ahí? Sí. Bien. Como les decía entonces, estos son los tres temas que vamos a tratar hoy, que es el tratamiento de algunas generalidades y hablar sobre el tratamiento del tabaquismo en la situación especial que son las embarazadas, el tabaquismo y de los trastornos mentales, y dar un breve abordaje sobre las políticas de control de tabaco, sobre todo lo que se implementa acá en nuestro país. ¿Sí? Bien. El tabaquismo y la embarazada. Como les dije, el embarazo es como una situación bastante particular, ¿no? En el abordaje, sobre todo de la paciente, porque nosotros no abordamos solamente la paciente, sino que tenemos que abordar la paciente y el efecto que puede generar el tabaquismo en ese embarazo. En nuestro país se estima aproximadamente que casi un 33% de las embarazadas al inicio de su embarazo están fumando, es decir, un tercio de las embarazadas, cuando uno le hace el interrogatorio y la historia clínica al inicio del embarazo, un tercio de ellas fuma. Y de ese tercio, en realidad, casi un 21% continúa fumando hasta el final del embarazo. O sea, es un porcentaje bastante importante que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo porque no va a haber solo la afectación materna, sino que también la afectación que puede llevar el cigarrillo al bebé durante el embarazo y luego del nacimiento, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Lo bueno de esto es que también esta es una situación que genera que las embarazadas, es decir, la mujer que está embarazada o está en búsqueda de un embarazo, espontáneamente deje de fumar. ¿Sí? Porque todos sabemos, y es conocido, el efecto que tiene el cigarrillo, tanto para la concepción como para el embarazo, y eso dentro de todo es una situación que favorecedora para que una mujer logre cesar, sobre todo, como decimos, en la edad fértil de ellas. ¿Sí? Bien, muchos trabajos se hicieron en realidad sobre el embarazo y el cigarrillo, hay mucha publicación, como pueden ver, que se han hecho acá en nuestro país, muchas tienen que ver con algunos integrantes de la unidad, si pueden ver ahí, si pueden en algún momento acceder a alguna de ellas. Se hicieron algunos trabajos y sobre todo lo que se intentó en la mayoría de estos trabajos es ver sobre, valorar el dato que tenemos, es decir, a nivel nacional, sobre las embarazadas y el consumo de cigarrillo. Uno de estos estudios fue un estudio clínico prospectivo que se realizó también en Argentina y en Uruguay en conjunto, en algunos centros de salud, sobre todo en centros de salud públicos, en centros de salud de la RAP, en PPS, donde se atienden la mayoría de las embarazadas, en el Pereira Rosell y en el Sanatorio Cansal. Este fue un estudio que se llevó durante 2 años, entre el octubre del 2011 y el 2013, y el objetivo principal fue evaluar una intervención breve en la cesación de tabaquismo. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos sobre tabaquismo en general, vieron que lo primero que tenemos que hacer es la intervención breve, que como todos sabemos nos lleva pocos segundos, debería de ser la parte rutinaria de toda consulta en un paciente que es tabaquista y que lleva pocos segundos, es decir, lo ideal sería que en una intervención breve podamos hacer algunas preguntas, ofrecernos en que estamos dispuestos a ayudarlo, y cuando el paciente, si está dependiendo de la situación en la que esté, esa intervención puede ser el gatillante para que el paciente pueda seguir en la intención de cesar. Y que en realidad esta intervención breve se brindaba en algún momento en alguno de los controles prenatales, no importaba en cuál etapa estaba la paciente. Obviamente que también se intervino sobre el equipo de salud, obviamente que también, ¿no?, dándole al equipo de salud esta información de lo importante que tenía que hacer sobre la intervención breve, y se midieron los resultados encuestando a estas mujeres luego del parto, y validando si tenían resultados de cesación válidos bioquímicamente, es decir, si se medía en realidad el monóxido en estas pacientes. Y lo que se vio en realidad del estatus tabáquico de las mujeres embarazadas en un nene que fueron más de 1.500 pacientes, se vieron que el 62% de las mujeres en cualquiera de su etapa de embarazo ya había dejado de fumar o no estaba fumando. ¿Ah?
Un 37% fueron fumadoras al inicio de su embarazo, y después un 28,9% dejaron de fumar durante el embarazo, de los cuales casi un 20% lo hizo al inicio, como habíamos dicho, ¿no? Una mujer cuando se entera que está embarazada, como que intenta siempre proteger ¿no? a ese embarazo, y como es sabido, el fumar todos sabemos que puede generar riesgo al bebé, y de forma espontánea las mujeres lo dejaban. Y un 10% lo dejaba de forma tardía, es decir, en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Luego, en realidad, casi un 71% continuó fumando en el embarazo, es decir, del total de las pacientes que fumaban, es decir, de ese 30% que nos quedaba, el 70% se mantuvo fumando, es decir, de las mujeres fumadoras continuó fumando independientemente que después dejaban en algún momento, pero llama la atención en realidad, y esto también habla mucho de la dependencia que tenían estas pacientes cuando estaban embarazadas, ¿sí? Pero después también otro objetivo de este trabajo que se desprendió también fue valorar la exposición al humo de segunda mano. Como ya han visto en los teóricos, también la exposición al humo de segunda mano tiene el mismo riesgo que si fuera una paciente fumadora, y lo que se vio que casi un 36% de las mujeres estaba expuesta al humo de segunda mano, tanto en su hogar o como en algún momento de su trabajo. En muchos, por suerte, en más del 60% se cumplía la regla de no fumar adentro del hogar, es decir, que había un ambiente, ¿no?, donde había un fumador, pero que se respetaba el espacio libre de humo. Y después también se encuestaron si estas mujeres en algún momento estuvieron expuestas al humo de segunda mano, no de forma continua, pero que hayan estado expuestas en el último mes, y se vio que algunas, hasta en el 20%, estuvieron expuestas durante su trabajo. Es decir, que a pesar de que no eran fumadoras o en su hogar no estaban expuestas, en algún momento durante su jornada laboral estaban expuestas al humo de tabaco, ¿sí? Y bueno, en realidad se indagó siempre, al menos alguna vez, o más de alguna vez, si estas pacientes tenían o no esta exposición, ¿sí? Bien. Después, en este estudio, que fue un estudio también que se hizo a nivel internacional sobre la exposición del humo de segunda mano, que en realidad es una revisión sistemática, lo que se vio es que nuestro país es uno de los países en donde hay más prevalencia de embarazadas que fuman. Nuestro país tiene casi un 30%, que era lo que habíamos dicho, en comparación con otros países. Estamos dentro de los 3 primeros países donde mayor incidencia hay de fumadoras, o sea, de embarazadas que fuman durante el embarazo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el tabaquismo durante el embarazo? Es decir, ¿por qué las mujeres fuman durante el embarazo o se mantienen fumando luego que saben que están embarazadas? Hay algunos países, en realidad sobre todo hay algunas características de estas mujeres que se vieron en diferentes estudios, que sobre todo en los países desarrollados hay algunos factores que predisponen a que las mujeres persistan fumando durante el embarazo, que son el embarazo adolescente, las mujeres que no tienen pareja, que están solteras, que buscan un embarazo y lo mantienen estando sin pareja, los bajos recursos, el bajo nivel educativo, y sobre todo cuando el primer control se hace después del segundo trimestre, es decir, cuando hay una captación tardía de ese embarazo. ¿Tá? Como les dije, esto en realidad es muy variable dependiendo los lugares en donde uno puede observar, pero se ha visto que en los países desarrollados estas son las principales características de las mujeres embarazadas. Como dijimos, se estima que más o menos entre un 10 y hasta un 50% de las embarazadas va a dejar espontáneamente, sobre todo cuando recibe la noticia de que está embarazada. El 65, el 85% se va a mantener sin fumar. Pero luego de esto, en realidad, hay valores que de verdad que llaman muchísimo la atención, es que luego del parto, y generalmente dentro de los primeros 6 meses, es decir, durante el puerperio, casi un 70% de las embarazadas vuelve a fumar. Esto en realidad es tan importante porque nosotros en realidad siempre lo que después vamos más adelante lo vamos a decir,
que en realidad nosotros también, ¿no? Cuando hacemos el abordaje del tabaquismo en una mujer embarazada, también estamos haciendo el abordaje en el sentido de la protección y de los daños que podemos proteger, en realidad, valga la redundancia, de ese bebé, de ese feto y de ese bebé después cuando nace, ¿tá? Y ese niño también, porque como vamos a ver después, hay algunas afectaciones y patologías que pueden tener los recién nacidos a consecuencia también de las madres fumadoras. Las características de la embarazada que deja de fumar espontáneamente, como dijimos, el nivel socioeducativo, cuanto mayor nivel socioeducativo, es más probable que esa mujer embarazada deje de fumar, cuando tienen mejores ingresos, cuando están casadas, cuando es un embarazo que es buscado y planeado, en esas situaciones muchas veces la mujer deja de fumar inclusive antes del embarazo, cuando los controles prenatales se hacen temprano y hay una intervención temprana. Cuando la mujer tiene intenciones de amamantar, también se ha visto que deja de forma más temprana. Cuando ya hay antecedentes de abortos previos, también es como otro factor que la mujer deja de fumar espontáneamente. Cuando es su primer hijo, cuando el consumo de cigarrillo no es tan elevado, y cuando son mujeres que empiezan a fumar en edades más tardías, que no es generalmente la que empieza en la adolescencia, ¿tá? Cuanto menor tiempo que lleva de consumo, más probable es que deje de fumar cuando se entera que está embarazada. Si alguna vez ya logró la cesación, ya sea por embarazos anteriores o porque planificó la cesación, esa pareja también, esa mujer también es más probable que deje de fumar durante el embarazo, y si su pareja no fuma, también es otro factor que contribuye a que la mujer deje de fumar de forma espontánea. ¿Está? Pero ¿qué pasa en realidad cuando tenemos como situaciones particulares? El mantenerse sin fumar es un riesgo, como dijimos, tanto para la mujer como para el bebé, ¿sí? Para el feto y el bebé. El fumar ya está demostrado, y no es de ahora, sino que de muchos años, que ya aumenta el riesgo de la infertilidad primaria y de la secundaria. Es decir, aumenta el riesgo de la infertilidad de la mujer que busca por primera vez, o de la mujer que ya tuvo hijos, se vuelve a fumar y quiere volver a embarazarse. O sea, en todas esas situaciones la infertilidad tiene mayor riesgo en la mujer que está embarazada. Y esta probabilidad, en realidad, esto casi que un 13% se atribuyen a las causas de la infertilidad solamente el tabaquismo, ¿no? A veces no hay otras situaciones que predispongan a la infertilidad, ¿sí? Bien. Pero si hablamos durante el embarazo, las complicaciones que se pueden aparecer en una mujer que está embarazada. En realidad, mayor riesgo tenemos de embarazo ectópico. Se ha visto que en la mayoría de los embarazos ectópicos, si uno interroga, esa paciente tiene una historia reciente o se mantiene fumando. Es más probable los los abortos espontáneos. Durante el segundo y tercer trimestre, la rotura prematura de membrana, el desprendimiento placentario y la placenta previa se ha visto que es más frecuente en las mujeres que fuman, y es otro factor también para el embarazo y el parto preterno, el parto que se da antes de la fecha probable de parto. Pero cuando hablamos en realidad de la mujer embarazada, también tenemos que hablar del bebé. ¿Qué pasa luego que nace? ¿No? Porque nosotros hacemos la intervención durante el embarazo, logramos que esa mujer deje de fumar, ¿y qué tenemos que hacer con ese 70% de mujeres que vuelven a fumar luego durante los 6 meses del puerperio? Ahí también tenemos que hacer énfasis, y durante, ¿no? Cuando uno está haciendo todo el tratamiento o el seguimiento de una mujer embarazada que fumó y logramos que cesara, explicarle lo importante que es que ella también se mantenga sin fumar durante el puerperio, y que esto sea en realidad una motivación para que deje de fumar y no recaiga. Lo primero es la lactancia. Las madres fumadoras tienen menor intención de amamantar sus hijos. Como dijimos, la intención de amamantar es un factor dentro de todo protector para que las mujeres dejen de fumar. Hay menor probabilidad de comenzar a amamantar. Esto se ha visto que disminuye en realidad la producción de hormonas que contribuyen en la lactancia. Hay mayor probabilidad de amamantar por menos tiempo que las no fumadoras, sobre todo. ¿Por qué mecanismos? ¿Por qué? Porque la madre se siente
culpable que fuma, la madre, no decir, bueno, yo estoy fumando para no hacerle daño a mi hijo, en vez, no, muchas veces la madre deja de amamantarlo, y como dijimos, la nicotina interfiere en la lactancia, hay menor irrigación de la glándula mamaria, lo cual lleva a la menor producción de leche, y generalmente son bebés que son más irritables. ¿Más irritables por qué? Porque ahora vamos a ver que son bebés que muchas veces tienen algunas patologías que muchas veces se pueden haber asociado al tabaquismo que durante la gestación o que se pueden dar durante después que nace. ¿Tá? ¿Qué le pasa al bebé de una mamá fumadora? Estos bebés tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer, ¿sí? Y esto, a su vez, el bajo peso al nacer se asocian con otras patologías que la pueden desarrollar durante la edad adulta, que se ha visto que en las enfermedades coronarias, la diabetes tipo 2 y la obesidad, muchas de estas patologías se van a ver después si se desarrollan en la edad adulta. También los bebés de mamás fumadoras tienen mayor riesgo de enfermedades congénitas, como el labio leporino, las malformaciones cardiovasculares, entre otras. Estas son algunas de las que podemos nombrar, ¿sí? La mortalidad perinatal, se ha visto que la muerte súbita del lactante, que es una situación, ¿no?, muy extrema, que tiene como un impacto bastante importante, sobre todo, ¿no?, en la mortalidad perinatal, el 10% de la mortalidad perinatal se puede atribuir al tabaquismo. ¿Ah? En realidad, 10% de las muertes súbitas del lactante son prevenibles, en el sentido de que si uno hace la intervención de esa madre y hace que esa madre se mantenga sin fumar durante el puerperio, 10% de esa mortalidad, de esos bebés que se mueren, se podrían haber evitado. Y se ha visto que los niños de mamás fumadoras, es decir, los bebés de mamás fumadoras, tienen síntomas de abstinencia luego de nacer. Es decir, de mamás que se mantuvieron fumando el embarazo, se pueden ver síntomas de abstinencia, y es decir, alteraciones en el examen neurológico de esos bebés que pueden estar hasta 5 días después que nacen. Podemos ver algunas alteraciones y se atribuyen a la abstinencia de las mamás, o sea, de esos bebés de mamás que fumaron durante el embarazo. Pero en realidad también tenemos que hablar sobre los beneficios de dejar de fumar, ¿no? Que estos son muchas de las cosas que nosotros podemos usar como herramientas para ayudar a estas mamás dentro de la información que le podemos dar a ellas, ¿no? Explicarle que el beneficio de dejar de fumar disminuye el riesgo del embarazo pretérmino, de la rotura prematura de membranas, el 20% del bajo peso al nacer se disminuye, es decir, los bebés de bajo peso al nacer, un 20% se podrían prevenir si nosotros logramos que esas mamás dejen de fumar durante el embarazo, ¿sí? Y las mujeres que dejan de fumar en el primer trimestre se ha visto que se comportan y tienen bebés de igual, similares a mamás que no fuman. O sea, lo importante es que en los primeros 3 meses una mamá fumadora deje de fumar, y esto después se equipararía a una mamá no fumadora, ¿sí? Los resultados obstétricos serían iguales. Pero la mamá que no fuma, y como dijimos que también está expuesta al humo de segunda mano, también tiene los mismos riesgos, como hablamos, de una mamá que se mantiene sin fumar. El bajo peso al nacer, las malformaciones, el menor perímetro encefálico, el mayor riesgo de embarazo de parto prematuro, en realidad también están expuestas de la misma forma que ellas se hubiesen mantenido fumando. Por lo cual es sumamente importante que nosotros en realidad transmitamos la importancia de que ellas estén en lugares libres de humo de tabaco, ¿sí? Como dijimos, los niños que están expuestos al humo también al humo de segunda mano, estos bebés en realidad y estos niños tienen lo que dijimos, ¿no? Tienen mayor riesgo, el 10% de las causas de muerte súbita que se podrían haber prevenido, pero también tienen riesgo sobre todo de enfermedades respiratorias, ¿sí? Tienen mayor riesgo de enfermedades respiratorias bajas como la bronquiolitis, la otitis, el desarrollo de sibilancia, que posteriormente puede ser el desarrollo del asma. Generalmente tienen menor crecimiento, tienen muchas veces baja talla o alteraciones a nivel pulmonares, y estos niños tienen mayor riesgo de ser internados, sobre todo por estas enfermedades respiratorias, ¿sí? Lo cual después va a llevar a un mayor ausentismo escolar.
Pero cuando nosotros tenemos una embarazada que nos llega o no, ya sea una policlínica especializada o la vemos nosotros, ¿no? Como médicos generales, lo que tenemos que ver es cómo intervenir en esta embarazada. La intervención eso se modifica un poquito, en realidad cuando vean la Guía Nacional del Abordaje hay una parte que habla de la consejería a las mujeres embarazadas o en una etapa de lactancia, que en realidad él a veces se cumple de la misma forma, el averiguar y dar el consejo breve, pero el apoyo a las cesaciones se modifica un poquito en relación a una mujer fumadora no embarazada. ¿Qué tenemos que hacer? Averiguar. Siempre uno tiene que preguntarlo en cada una de las consultas, porque se ha visto que casi un cuarto de las mujeres embarazadas no admite que fuma o esconde que lo hace. Sobre todo por esto, ¿no? De que es una mamá que está embarazada ¿no? Y el asumir que uno sigue fumando da como esa sensación que uno que mantiene el daño hacia ese bebé. Entonces, lo importante es preguntar en cada uno de los controles si la mamá sigue fumando. Y utilizar muchas veces encuestas con varias respuestas, opciones, y esto aumenta mucho la tasa de respuesta y logramos que ella espontáneamente lo diga, sobre todo decir, bueno, preguntarle si ella sigue fumando, preguntarle si alguna vez estuvo fumando, preguntarle si, por ejemplo, en la última semana fumó, preguntarle si en el último mes fumó. Entonces, en eso, como que preguntar lo mismo, pero de varias formas y de distintas formas, logra y aumenta el riesgo, o sea, aumenta la probabilidad que esa mamá nos dé esa respuesta que queremos saber. Y lo importante también es no olvidar que tenemos que preguntar si la mamá está expuesta al humo de segunda mano en su hogar o en su trabajo, como dijimos, por la misma implicancia que tiene. Y cada vez nosotros tenemos que registrarnos en los estados, ¿sí? No es frecuente que una mamá que no fumaba empiece a fumar durante el embarazo. Son situaciones como muy raras, pero bueno, lo ideal es que cada uno de los controles mensuales que se le hace al inicio del embarazo indagar y dejarlo registrado en la historia clínica, ¿sí? Si no, lo otro que tenemos que hacer es el consejo breve, que sea simple, breve y personalizado como hacemos siempre en todas las situaciones. Pero sobre todo acá tenemos que centrar en los beneficios para la mamá, para el embarazo y para su bebé. Y lo importante en esto es no culpabilizar, ¿no? No culpabilizar de decir, bueno, usted está embarazada y sigue fumando, ¿no? Le está haciendo daño a su bebé, o usted se dio cuenta de lo que está haciendo, que sigue fumando. No, en realidad esto, como se ha visto, no tiene beneficio ni para una mujer embarazada ni para un fumador en general. Nunca debemos culpabilizar, nunca hay que olvidarse que esto es una dependencia, o sea, ¿no? El paciente, si viene buscando ayuda o está en una etapa, ¿no?, de contemplación, que el paciente en realidad está buscando, ¿no?, intentar dejar de fumar, cualquiera de las situaciones, el culpabilizar nunca puede estar. Y siempre evitar las ambigüedades, ¿no? Lo esperable es que la mujer no fume ni un cigarrillo. Todavía existe el mito que la mujer puede fumar hasta 5, la mujer embarazada hasta 5 cigarrillos y que no le haría daño a su bebé. Eso está hace muchísimos años demostrado que no es así, y lo que tenemos que hacer es que la mujer no fume absolutamente ningún cigarrillo y que no esté expuesta al humo de segunda mano. Bien, cuando hacemos el consejo a la embarazada para que deje de fumar, el objetivo, como dijimos, es reforzar la idea de lo importante que es para ella y para su bebé. O sea, acá estamos haciendo un doble, en realidad, beneficio. Mostrar en realidad que comprendemos su dificultad por la situación en la que está. ¿Por qué? Porque es ella y siente que se mantiene o que le es muy difícil dejar de fumar en la situación que para muchas quizás es muy fácil, pero a algunas mujeres es muy difícil lograr dejar de fumar cuando saben que están embarazadas. Y entonces ahí uno siempre tiene como, ¿no?, como en el abordaje en general, enfatizar sobre todo, ¿no? Decir, bueno, felicitarla porque ella dejarlo de hacer, decirle, bueno, nosotros acá estamos para ayudarte, explicarle los beneficios para ella como mujer, como mamá, y los beneficios para su bebé, explicarle que no importa la etapa en la que está, si nosotros el abordaje lo hacemos en el primero, en el segundo o en el tercer trimestre, lo importante es que el abordaje esté y que logremos que deje de fumar, no importa la etapa en la que está. Como dijimos, lo ideal es que lo deje al principio, pero bueno, si nosotros captamos a esa mamá embarazada que fuma,
no importa en la etapa en la que está y lo importante es para que deje de fumar, ¿sí? El objetivo es, como siempre, el consejo tiene que ser firme, claro, no puede haber ambigüedades, ¿no? En eso de que, bueno, a mí mi ginecólogo me dijo que puedo fumar algunos. No, explicarle que no, el daño está visto que se puede dar desde 1, 5, 10, 15, 20 cigarrillos. O sea, ser siempre claros en eso, ¿sí? Explicarle que los beneficios se van a ver de forma inmediata, tanto para ella como en general, ¿no? Como cualquier otro fumador, y para su bebé. Explicarle que se beneficia muchísimo tanto la parte respiratoria de la mamá como la del bebé. Acordarse que la función, ¿no?, respiratoria de ese bebé va a depender mucho de la de su mamá. Explicarle también que es importante para ella ahora y para después cuando nazca ese bebé. Explicarle sobre todo la parte de la lactancia, lo importante es la lactancia, explicarle que también vamos a prevenir enfermedades respiratorias de su bebé. Y después lo otro, es importante también explicarle que ella tiene que tener un espacio, un lugar que esté libre de humo. Es decir, explicarle si en su casa alguien fuma, que ella busque su lugar, explicarle en realidad que los beneficios que tiene también estar en un lugar y no estar expuesta al humo de segunda mano. Es importante la folletería, intentar darle, ahora por suerte, ¿no?, con las redes y todo lo demás, hay muchísima información y uno en realidad puede utilizarla, y muchas veces, no como en general para cualquier fumador, el abordaje también con información visual hace y colabora mucho también como parte del tratamiento de la cesación. Pero cuando tenemos una embarazada que fuma, tenemos, como le dijimos, que hacer el apoyo de esa cesación cuando ella está intentando dejar de fumar, pero es un poquito distinto en realidad al abordaje que hacemos en general. Intentamos ser un poco más enérgicos en el sentido de que queremos que lo logre en menor tiempo que un tabaquista en general. Porque, como dijimos, nosotros acá tenemos que buscar el beneficio de la mamá y también el beneficio del bebé. Entonces, lo que intentamos es que ellas dejen de fumar lo más precozmente posible. Entonces, una de las preguntas que generalmente le hacemos es que en cuánto tiempo ella estaría dispuesta, si estaría dispuesta a dejarlo en los próximos, antes de las 4 semanas, ¿sí? Bien, si la mamá está lista, genial, acá uno tiene que planear y hacer todo el abordaje para que en esas pocas semanas, en esos pocos días, la mamá deje de fumar. Si aún no está lista, bueno, decir, bueno, no vamos a motivarle, vamos a hacer el abordaje de la misma forma, intentar que esto no se prolongue mucho más en el tiempo, pero independientemente en la disposición que tenga esa mamá, el apoyo se lo vamos a dar. ¿Qué pasa cuando tenemos en realidad embarazadas que no están preparadas para dejar de fumar? Es decir, esas que tienen mayor riesgo de mantenerse fumando, que en realidad, por ejemplo, pueden venir porque la derivó su ginecólogo, pero que en realidad ellas no están preparadas a dejar de fumar, o capaz que no tuvieron la intención. Entonces, no podemos obligarlas, como todo, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer en una consulta es hacerle la consejería breve, averiguar el conocimiento que tiene ella sobre los beneficios de dejar de fumar, creencias que tiene, podemos motivarla para que revise excusas. A veces dicen, bueno, ya en realidad en mi embarazo anterior fumé y no le pasó nada a mi hijo, o yo ya tengo 3 hijos y fumé en todos los embarazos y no me pasó nada. O sea, explicarle y buscar qué cosas, esas excusas que puede tener la mamá, de decir, bueno, yo los puse en riesgo y no le pasó nada, y nacieron todos preciosos de término, gorditos, y no les pasó nada. Pero si uno indaga, muchas veces pueden haber, por ejemplo, las enfermedades respiratorias en los bebés después que nacen. O sea, hay como muchas cosas que por ahí, informándolas, uno puede eliminar o por ahí derribar esos mitos que pueden aparecer, ¿sí? Y obviamente que siempre hay que dejar, como decimos nosotros, la puerta abierta, que esa mamá regrese cuando quiera o cuando crea que le parece que es el mejor lugar. O sea, el mejor momento para hacerlo. Es decir, si ella no está preparada, bueno, si no logramos en la consejería, que en realidad va a ser un poquito más que una consejería breve, porque en realidad le vamos a dar más información, decirle, bueno, si ella no está preparada, que piense lo que le dijimos, que piense, ¿no?, en las cosas que le explicamos, y que en realidad nosotros estamos dispuestos y estamos
esperándola que venga en el momento que quiere, ¿sí? Excusas, miles, miles de excusas podemos escuchar de mujeres que fuman, ¿está? La típica es como las que yo le decía, si en mis otros embarazos fumé y no me pasa nada, ¿por qué en este me va a pasar? Hay que explicar, decirle que, bueno, que cada embarazo es distinto, que quizás, bueno, el otro fue normal y no le pasó nada, no quiere decir que este lo sea. Después las otras excusas que a veces nos dicen es, bueno, yo siempre fumo y eso es lo que me tranquiliza, y en realidad si me pongo nerviosa va a ser peor para mi bebé, y ahí uno lo que tiene que explicarle, ¿no? Que no hay cosa peor para su bebé, que ella se mantenga fumando, porque no va a recibir el oxígeno que necesita, y en realidad hay otras opciones para calmar su ansiedad, que no sea el cigarro, por ejemplo, y que no le estemos haciendo daño a su bebé. Que ella, por ejemplo, dejó de fumar porque fumaba mucho, pero que le dijeron que podía seguir fumando, y bueno, ahí en ese caso uno tiene que decir, bueno, logramos algo que fumaba mucho, ahora fuma menos, bueno, podemos felicitarla, decirle, bueno, hiciste muy bien tu trabajo hasta ahora, pero en realidad se sabe que hay, a pesar de fumar poco, uno puede estar generando daño igual, y explicarle que lo ideal sería que ella se mantuviera en cero, ¿sí? O a veces lo que nos pasa es que en las mujeres que siguen fumando durante el embarazo, y nosotros le hacemos la captación tardía para la cesación, en realidad te dicen, bueno, yo ya fumé muchos meses, no pasa que el daño ya está hecho, ¿para qué voy a dejar de fumar ahora? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que tenemos que reafirmar es que no importa el momento, el beneficio va a estar para ella ahora o para ella después, cuando deje de fumar y cuando nazca ese bebé, ¿sí? Y como le dijimos, hay muchos beneficios en realidad, tanto para la mamá, el bebé o para el hogar en general, sobre todo si también hay otros niños en el hogar, ¿sí? Entonces, es importante abordar independientemente de la etapa en la que está el embarazo. Como les dije, es una situación que es bastante particular, pero que bueno, uno en realidad puede apoyarse en esa necesidad que tiene esa mamá de dejar de fumar porque está esperando un bebé. Ayudar a estas pacientes que están preparadas para dejar de fumar. Bueno, en esto nosotros, como les dije, tenemos que ser como un poco más, no rígidos, pero intentar de ser un poco más eh, corto en el tiempo, elegir un día para dejar de fumar, ser como más intensos en el tratamiento de estas embarazadas, porque como les dije, tenemos como que poco tiempo en el sentido de cuanto menos tiempo nos lleve la cesación, mayor beneficio vamos a tener. Entonces, tenemos que averiguar sobre su entorno sociofamiliar. Si hay alguien que fuma, explicarle que tiene que tener un espacio libre de humo. Explicarle, ¿no? Que ella le diga a su entorno que ella está en esta etapa de intentar dejar de fumar, que también la ayuden. Si hay otros en la casa que también fuman, intentar que no compartan el momento de fumar. Ayudarla a la resolución de problemas. Muchas veces se asocian, ¿no? Como dijimos, la fumadora que se mantiene, muchas veces son pacientes que tienen bajos recursos, entonces a veces podemos tener el apoyo, por ejemplo, con un asistente social, si ellas necesitan apoyo, ya sea de parte, ¿no? de prestaciones que se pueda darle el Estado, si necesitan apoyo psicológico también, brindarle lo que necesiten como parte también de este tratamiento, o sea, protegerlas aún más en esta situación. Y brindarle materiales de autoayuda, utilizar las redes, utilizar la parte electrónica, la folletería, y ser bastante más intensos. Muchas veces estas embarazadas a veces tenemos un control inclusive mayor de lo que tenemos con los pacientes en general. Vieron que cuando ustedes han venido a las clases prácticas, generalmente nosotros los controlamos de forma semanal. Muchas veces, si tenemos la posibilidad de estas mujeres, nosotros inclusive podemos aumentar aún más el seguimiento. A veces en algunas unidades lo que se pueden hacer es el seguimiento, ya sea por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, ¿no? Brindarles materiales durante esa semana que nosotros o sea, la vamos a ver en los días en los que no la asistimos, como que ser bastante, no intensos, pero bastante como un cuerpo a cuerpo de seguimiento. Y felicitarla siempre en cada uno de los logros que tiene, ¿no? Logramos que bajara de fumar, capaz que de 20 a 10, bueno, ir felicitándola por cada logro e intentar que sea bastante como más
como que buscarle sobre todo el beneficio en ese corto tiempo que tenemos para que deje de fumar. Después también tirar abajo todas estas barreras que las mujeres nos van a poner, ¿no? Lo que puede pasar es una de las que generalmente nos dicen, tanto la embarazada como la no embarazada, que el dejar de fumar la va a hacer aumentar de peso. Explicarle en realidad que puede buscar otras actividades para hacer sin aumentar de peso. Como sabemos, el dejar de fumar puede aumentar de peso, sí, pero es un aumento de peso que no pasa de los 2-3 kilos, y eso es lo que está demostrado. Si uno sobrepasa de eso, bueno, en realidad tiene que intentar buscar estrategias para no hacerlo, ¿no? Sobre todo con la alimentación, aumentar la actividad física, ¿no? Entre otras cosas. Y intentar explicarle a estas mujeres que no, su entorno es muy importante para ayudarlas a dejar de fumar. Medicación. Es todo un tema en la embarazada, ¿sí? Como no hay como para la embarazada y la no embarazada ningún medicamento mágico que los deje de fumar, ¿sí? En realidad nosotros el abordaje farmacológico en la embarazada es sobre todo cuando es una embarazada que tiene mucha dependencia, que tiene eh, fuma mucha cantidad de cigarrillos, y en realidad lo único que podemos utilizar son el reemplazo nicotínico, en forma de parches o de chicles, que en realidad nosotros intentamos no utilizarlo porque no está del todo demostrado en realidad que la terapia de reemplazo tenga efectos sobre el bebé. Entonces uno intenta no agregarle medicación cuando ellas están dejando de fumar. Lo ideal siempre es el abordaje que hacemos, ya sea con la consulta, con el cambio de estrategias, pero si a veces nosotros tenemos que utilizarlo, lo utilizamos, ¿sí? Sobre todo porque generalmente nosotros lo utilizamos en un corto tiempo, ¿no? Como les dije, nosotros somos como bastante más intensos en las embarazadas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Yo. Sí, decime. Usaríamos el reemplazo nicotínico en una embarazada con mucha dependencia, y eso lo veríamos con el test de dependencia o según cómo veamos a la paciente y eso. No, en realidad también tenemos que aplicarle el test de Fagerström para valorar la dependencia de esta embarazada, y como dijimos, en realidad no es la primera opción utilizar. Por más que muchas veces nosotros tenemos embarazadas que tienen, porque si ustedes se acuerdan, el test de Fagerström nosotros hacemos con el consumo que tenía la paciente previo a venir, ¿no? Muchas veces estas pacientes ya vienen con estrategias ya hechas, ¿no? Ya empezaron a dejar de fumar, por ahí ya cambiaron la marca, ¿no? Estrategias que por ahí ellos ya lo hicieron, y si ya venimos como en una etapa, ¿no?, de transición en el cual bajó, por ejemplo, de 20 a 5, y nosotros estamos, ¿no?, y la paciente no llega porque está fumando 5 y le cuesta bajar esos 5, muchas veces ahí tenemos que hacer mucha estrategia, sobre todo el abordaje psicológico, el abordaje de estrategia sobre todo en la casa, en su trabajo, pero luego si vemos que sí, que tiene un test de Fagerström, que tiene mucha dependencia, intentamos enfatizar también en el abordaje, y si tenemos que utilizar la terapia de reemplazo, lo utilizamos. Generalmente no utilizamos tanta cantidad como en el no fumador, en el fumador, o sea, en la mujer no embarazada y en el fumador en general. Si se acuerdan, nosotros vieron que les dijimos que, bueno, que podemos usar hasta 10, 12, ¿no?, en algunas situaciones puntuales de chicles al día. Nosotros acá intentamos buscar, bueno, en qué situaciones como en la que ella está mucho más necesitada de alguna forma de fumar, usarlos como en esas situaciones como una herramienta más, pero en situaciones muy puntuales. Pero si lo tenemos que hacer, lo usamos, porque como les dije, es un periodo corto que generalmente intentamos que esta mujer deje de fumar antes de un mes, o sea, antes de las 4 semanas. ¿No? Muchas gracias. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Tenés duda? Bien. La segunda parte, en realidad, vamos a hablar sobre el tabaquismo y las patologías psiquiátricas. ¿Tá? Esto es todo un tema, ¿sí? La comorbilidad y la patología psiquiátrica en realidad es un tema bastante importante.
¿Por qué? Porque estos pacientes muchas veces tienen mayor dependencia y mayor intensidad de consumo. Generalmente son pacientes que consumen mucha cantidad de cigarrillos. Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron la posibilidad de rotar por el Hospital Vilar de Bo, por ejemplo. Son lugares a donde se permite que los pacientes fumen. Generalmente las clínicas psiquiátricas hay sectores para que los pacientes puedan fumar. Entonces, esto también genera que estos pacientes no se abordan, es decir, no tienen como una contención en las descompensaciones, por ejemplo. Se ha visto que durante las descompensaciones estos pacientes fuman aún más de lo que ya fuman. Generalmente son consumidores de mucho más de 20, de 30, 40, hasta 60 cigarrillos por día, ¿sí? Se ha visto que los pacientes con patologías psiquiátricas tienen una peor respuesta al tratamiento, ya sea en el crónico o en las descompensaciones. Por ejemplo, muchas veces el tratamiento en realidad se ha visto que está contraindicado tener algunas situaciones, o sea, algunas patologías y el fumar, porque se ha visto que empeora la clínica y empeora en realidad, sobre todo, la respuesta al tratamiento. Y el abordaje de estos pacientes muchas veces puede ser un poco más complejo que de un paciente que no presente patología psiquiátrica. Hay mayor prevalencia de trastornos mentales en los fumadores, es decir, los fumadores, un 52% se ha visto que tienen trastornos mentales en relación a un grupo control. Esto se hizo en un estudio hace bastante tiempo atrás. Se ha visto en realidad que las patologías más frecuentes son los trastornos de ansiedad, la depresión, el asociarse con otras adicciones, la esquizofrenia y la manía. En realidad, los trastornos de personalidad son las enfermedades mentales que más frecuentemente se asocian al consumo de cigarrillos, ¿sí? Cuanto mayor gravedad del trastorno mental, mayor es la intensidad del tabaquismo, y en realidad uno no puede nunca olvidarse que estos pacientes tienen mayor tasa de mortalidad por enfermedades tabacodependientes. Es decir, estos pacientes tienen patologías psiquiátricas, pero se enferman de enfermedades tabacodependientes. Muchas veces estas enfermedades se manifiestan en etapas más tempranas. El EPOC muchas veces se pueden ver en pacientes más jóvenes, las enfermedades oncológicas asociadas al tabaquismo también. Entonces uno nunca puede olvidarse que los pacientes que tienen patologías psiquiátricas pueden y muchas veces se van a morir de enfermedades tabacodependientes, ¿sí? Como les dije, en realidad el seguir fumando en los lugares es como poco creíble, pero es una realidad que en un hospital, ¿no? En una clínica donde ocurre una internación, existan lugares para que los pacientes puedan fumar. Yo me acuerdo cuando era estudiante, la primera vez que entré al Vilar de Bo, estaba en una sala general y estaban los pacientes fumando como si estuvieran en su casa. Es como una imagen que impresiona porque no deja de ser un lugar de internación, por más que los pacientes estén circulando y anden, ¿no? Que estén fumando en un lugar cerrado, en un lugar de asistencia, ¿no? Uno no se imagina, ¿no?, un paciente acá dentro del hospital paseando y fumando, ¿no? Uno cuando siente olor a cigarrillo y hay alguien que está fumando, y uno ya tiene como el radar, ¿no?, de que estar internado, uno ya tiene como la cultura de si estoy internado no voy a fumar, pero en los lugares donde existen las internaciones psiquiátricas, esto no se cumple, ¿tá? Obviamente que tampoco se cumple y no se da el abordaje. Lo ideal sería abordar también la cesación o intentar que estos pacientes disminuyan, sobre todo por lo que les dije, porque tienen menor respuesta a los tratamientos de los pacientes que se mantienen fumando. Los pacientes cuando están en sus descompensaciones muchas veces fuman aún más de lo que ya fuman previamente, ¿tá? Y muchas veces ellos están en esos lugares de internación y no hay otra cosa para hacer salvo que fumar. Entonces lo importante también es buscar estrategias, de buscarle opciones para que puedan hacer para ocupar su tiempo libre y que no sea una ocupación de su tiempo libre el fumar, ¿sí? En realidad,
muchas veces estos pacientes fuman, pero no es que lo fuman sobre todo por el placer que les va a dar la nicotina y el cigarro, sino que en realidad muchas veces es como una habilidad psicosocial o que muchas veces tiene que ver con ese trastorno que presenta, ¿sí? Entonces, el tratamiento tiene que abordarse de la misma forma. El consumo debe ser abordado en estos pacientes, sobre todo por el riesgo de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades tabacodependientes. Como le dije, estos pacientes fuman y fuman mucho más que otros pacientes que no presentan patologías mentales. En realidad, lo ideal es que el tratamiento se aborde cuando la enfermedad mental está estable, es decir, en la etapa aguda, lo ideal no es que uno lo aborde, porque imagínense que estos pacientes están descompensados de su patología y por ahí darles un desafío que es dejar de fumar muchas veces puede no ser el mejor momento. Lo ideal, obviamente que si el paciente requiere internación o está descompensado, intentar que no aumente mucho más el consumo, pero el abordaje integral para que deje de fumar, siempre el ideal es cuando el paciente está estable en su enfermedad, ¿sí? Uno puede en realidad intentar que durante las descompensaciones ellos reduzcan, pero no ser como el principal objetivo durante la descompensación, sí cuando el paciente está compensado de su trastorno mental, ¿sí? Las tasas de abandono en realidad son mucho, pero muchísimo más inferiores a los pacientes que no presentan patología psiquiátrica, ¿sí? En comparación en general con el no psiquiátrico. Pero ¿qué pasa? Los pacientes en realidad, porque tengan una menor tasa de abandono, no quiere decir que nosotros no los tratemos. Muchas veces estos pacientes requieren mucho, pero mucho tiempo de seguimiento por una unidad generalmente especializada, porque como les dije, el tener trastornos muchas veces contraindican el uso de algún fármaco, por ejemplo, que nosotros utilizamos, tenemos que hacerlo en conjunto con su psiquiatra, porque hay muchas interacciones que no se pueden dar, sobre todo con el bupropión, que es el fármaco que tenemos disponible. Entonces, muchas veces estos pacientes nos llevan muchos meses para que dejen de fumar, ¿tá? Pero no quiere decir que porque nos lleven mucho tiempo vamos a dejar de no tratarlos, o si porque nos lleven mucho tiempo no los vamos a ayudar en el tratamiento, ¿sí? Es un estudio que es doble ciego, randomizado, que en realidad comparó la seguridad neuropsiquiátrica y la efectividad de la vareniclina y el bupropión, ¿tá? Y los parches de nicotina, y placebos en fumadores con y sin comorbilidades, ¿sí? Este estudio en realidad se hizo desde el 2011 al 2015, y lo que vio en realidad es que no hay un aumento significativo en los efectos adversos, que en su principio se había atribuido en algún momento cuando salió el fármaco, que era la vareniclina o el Champix, y el bupropión. Es decir, que se pueden utilizar, obviamente, como les dije, siempre con el apoyo y el seguimiento con el psiquiatra tratante de este paciente, sobre todo porque el bupropión, como saben, es un antidepresivo y también puede colaborar en algunas situaciones, sobre todo en los trastornos de ansiedad o en los trastornos depresivos, pero uno siempre intenta no interferir, sobre todo por las interacciones, o a veces no agregar otros fármacos. En realidad, si tenemos que usarlo, la idea siempre es que lo hablemos con el psiquiatra tratante del paciente, explicarle que el paciente nos ha venido a pedir ayuda para dejar de fumar, que también lo ideal sería que el psiquiatra lo pudiera abordar desde su lugar, ¿no? Pero bueno, si nos viene a nosotros, intentar siempre conversar con el colega, explicarle la estrategia en la que se va a hacer con ese paciente y ver si le podemos hacer o no tratamiento. La mayoría de estos pacientes van a requerir tratamiento, porque como dijimos, tienen generalmente grados de dependencia muy fuertes, y obviamente que las estrategias en general se les van a aplicar igual, pero acuérdense que la mayoría de las veces vamos a requerir tratamiento farmacológico. Cuando hay otras adicciones asociadas, ya sea el consumo de marihuana, el consumo de alcohol, el consumo de otras drogas, también en realidad nosotros podemos hacer el abordaje de la cesación, ¿sí? Muchas veces el tabaquismo se asocia con el inicio de otros tóxicos,
Esto generalmente se da más frecuentemente en los pacientes que tienen trastornos mentales, y muchas veces se pueden ver también que son pacientes que fuman y a veces pueden iniciar otras adicciones, sobre todo el consumo de alcohol y el consumo de algunas drogas en general, ¿sí? Como les dije, tienen mayor grado de dependencia, hay mayor dependencia sobre todo a la marihuana y a la cocaína. Muchas veces estos pacientes sustituyen la adicción del tabaco por el consumo, para el mayor consumo de marihuana, o muchas veces asocian que cuando están dejando de fumar se ponen más ansiosos y consumen otras drogas, y en realidad ahí nosotros también tendríamos que hacer el abordaje. Por eso que estos pacientes necesitamos siempre estar en conjunto con el psiquiatra para tratarlo y ser un desafío más para el intento de cesación, ¿sí? Estos pacientes, como le dijimos, tienen muchísimo mayor grado de dependencia y probablemente les diría que de 9,5 de cada 10 vamos a tener que usar fármacos, salvo que tenga alguna contraindicación puntual, no lo vamos a usar, pero la mayoría a veces lo usamos. En realidad hay que tratar sobre todo el abordaje global para evitar centrarse en aspectos aislados, es decir, bueno, tú estás tratándote de otra adicción, bueno, es importante también que tratemos esta. Muchas veces hay colegas que dicen, bueno, en realidad el paciente está tratándose una adicción, por ejemplo, el consumo de cocaína o de marihuana, y en realidad uno lo que hace es reducción de daño y les dice que pueden seguir fumando. En realidad se ha visto que cuando uno aborda una adicción, es decir, cuando uno intenta cesar una adicción, es importante que el paciente también intente abandonar otra adicción. ¿Por qué? Porque en realidad los síntomas de abstinencia pueden ser atribuibles a cualquiera de ellas. Si ustedes alguna vez hayan visto un paciente en abstinencia de otras drogas, los síntomas son exactamente los mismos, quizás a veces un poco más intensos que la cesación de tabaco, o sea, la abstinencia nicotínica, pero los síntomas son similares y el tratamiento puede ser similar. Entonces, lo ideal siempre es que cuando uno está tratando una adicción, no olvidarse que el tabaquismo también se puede abordar. Como le dijimos, la intervención tiene que ser mucho más intensa, saber que son pacientes que son más difíciles, son pacientes que pueden tener muchísimas recaídas, son pacientes en realidad que van a estar mucho tiempo con nosotros haciendo el seguimiento, sobre todo, muchas veces pasamos meses hasta que llegamos al cero, a veces ese cero puede ser un día o dos, y bueno, explicarle que las recaídas están y que nosotros siempre vamos a estar. Explicarle que las recaídas de otras adicciones, si también se abordaron, pueden estar, intentar evitar que esas recaídas estén. La Guía Nacional de Abordaje del Tabaquismo también tiene un apartadito para la cesación de tabaquismo en pacientes con otras adicciones, y en realidad, como les dijimos, lo importante es eso, evitar, o sea, intentar que el paciente que esté en cesación de otras adicciones, también intentar la cesación del tabaquismo. Explicarle como todo que las recaídas van a estar, e intentar que esas recaídas no sean también de las otras adicciones que se estén tratando. ¿Tá? En los servicios, como le dije, de salud mental, la prevalencia de tabaquismo es altísima, altísima, que ellos sigan fumando a pesar de estar internados muchas veces en centros de salud mental. La mayoría de las veces no reciben absolutamente ningún consejo, ni cuando están estables en su patología mental, y en realidad siempre hay que hacerlo. Cuando un paciente está con su patología mental estable, el abordaje tiene que ser igual que un paciente sin patología. Así como nosotros abordamos, ¿no?, los factores de riesgo cardiovasculares, no sé, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, también deberíamos de abordar el tabaquismo, ¿sí? Hay que acordarse de eso. Muchas veces vamos a tener que utilizar medicación, muchas veces vamos a tener que ser como mucho más frecuente también en los controles, porque muchas veces estos pacientes necesitan como más que nada el apoyo, ¿no?, de que lo estamos sometiendo en realidad a un desafío muchas veces para ellos, que es el dejar de fumar, ¿sí?
explicarle también a ellos los beneficios que tiene el dejar de fumar. El dejar de fumar modifica el metabolismo de muchos fármacos, ayuda a estabilizar las descompensaciones, reduce muchas veces el efecto de la medicación y hace muchas veces que estas descompensaciones se mantengan más tiempo de lo que debería de mantenerse en un paciente que no fuma, y en realidad explicarle también a estos pacientes que el seguimiento y que nosotros va a ser una situación que puede ser bastante más difícil, pero que nosotros vamos a estar para apoyarlo, ¿sí? Y como le dijimos, el abordaje va a ser un poquito distinto, porque en realidad nosotros lo que vamos a hacer, sí, ofrecerle la intervención, explicarle, sobre todo cuando están, ¿no?, como dijimos, con la patología mental estable, explicarle que fuera, cuando se vaya de alta, nosotros vamos a poder seguirlo, darle sobre todo la consejería de las estrategias que pueden hacer, brindarle la información en general, de explicarles que las recaídas van a estar, y esto es lo más importante, porque muchas veces cuando estos pacientes tienen recaída, pueden descompensarse de su patología mental, ¿no? Esto siempre pensando en situaciones bastante más difíciles de manejar. Bueno, explicarles, sobre todo reforzar. Estos pacientes muchas veces necesitan más que los fármacos, el apoyo y el seguimiento, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Y para terminar, en realidad, lo que queríamos como cerrar para que ustedes sepan, son sobre las políticas de tabaco que se implementan acá en nuestro país en general. Esto ya lo habrán visto en algún momento, que el convenio marco es el control del tabaquismo, que fue el primer tratado internacional de salud pública que se firmó por la OMS. Brinda en realidad medidas para el control efectiva, y esto se ratificó en 174 países, y en nuestro país esto se ratificó en el 2004, es decir, nosotros también firmamos el convenio marco para el control del tabaquismo, ¿sí? Se estima que con 174 países que ratificaron esto, cubriríamos el 88% de la población mundial, es decir, ¿no? Esto es bastante importante, porque las políticas de tabaco en realidad abarcarían casi un 90% de la población mundial. El convenio marco, hay 6 estrategias, medidas efectivas para revertir la epidemia global del tabaquismo, que se dividen y tienen este nombre que se llama el Manpower, que en realidad el objetivo, ¿no?, de esta sigla es monitorear el uso del tabaquismo y las políticas de prevención, es decir, saber que en cada país que ratificó el convenio marco hay políticas de prevención del tabaquismo, proteger la población del humo de tabaco ambiental, es decir, ¿no?, lograr que existan espacios libres de humo, ofrecer ayuda para dejar de fumar al fumador, es decir, que existan políticas para esto, políticas de salud regionales para que se pueda implementar, advertir, ¿no?, y esto tiene que ver con parte de publicidad sobre el riesgo del tabaco, y establecer prohibiciones de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Capaz que ustedes son más chicos, pero antes era muy frecuente que nosotros viéramos publicidad de tabaquismo en todos los lugares. Antes, en los horarios centrales de los canales de aire, por ejemplo, las publicidades de cigarrillos era lo principal que aparecía. Esto ya desde hace muchos años ya no se ve publicidad de cigarrillos, por ejemplo, en los estadios, ¿no?, en lugares de mayor masividad de público, y eso es parte también de la estrategia. Y lo último es aumentar los impuestos de tabaco. Antes los cigarrillos eran bastante más económicos, ¿no? Hoy por hoy cada vez hay más impuestos, y hacen de alguna forma que el aumento del costo de los cigarrillos interfiera también en el consumo. En el 2006, Uruguay se convirtió en el primer país libre de humo de las Américas, ¿sí? Y en el 2008 se firmó lo que es la Ley 18.256, que es la Ley Nacional de Control de Tabaquismo, ¿tá? ¿Qué implica, no? Acá nosotros lo que quisimos pasarle como mostrarle algunas fechas importantes. Nuestra unidad fue la primera unidad que se abrió en 1988, o sea que nosotros ya llevamos casi que 30 años haciendo esto,
fue antes de que se firmara el convenio marco, antes que se implementaran las primeras leyes de que debería de existir unidades de cesación de tabaquismo, acá en el hospital ya existía, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ley 18.256? Bueno, la ley 18.256, obviamente que después sufrió modificaciones y se fueron agregando otras, se fueron agregando en realidad otras estrategias para dejar de fumar, y una de las principales son los pictogramas al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Y la única presentación por marca es lo que ahora nosotros vemos, que todas las cajillas de cigarrillos son todas iguales, ¿no? Lo que predomina sobre todo es la imagen, ¿no? de los riesgos por seguir fumando, ¿no? Si ustedes han visto eso que tienen imágenes con bebés o de patologías oncológicas, ¿no? Eso es lo que predomina, no hay más publicación, promoción o patrocinio, aunque ustedes me dirán, bueno, a veces cuando salimos, a veces pueden haber promotoras en los lugares, ¿no? Donde bailables o en restaurantes, por ejemplo, eso sepan que está prohibido y que no se puede hacer. Se prohibió las presentaciones light, mild, que lo que hacían en realidad es decir, bueno, está fumando, pero es más light, es menos riesgoso. Se aumentaron obviamente los impuestos, se generó la obligatoriedad de policlínicas de cesación en las instituciones de salud. En realidad, todas las instituciones de salud deberían de tener unidades de cesación de tabaquismo. La obligatoriedad tampoco quiere decir que nosotros, ¿no? En una consulta como médicos, no podamos hacer el abordaje de la cesación. En realidad, el abordaje de la cesación, todos los médicos, el personal de salud debería de saber hacerlo. En realidad, las unidades de cesación existen sobre todo para el tratamiento de los pacientes que tienen adicciones más complejas, ¿tá? Se creó la Guía Nacional del Abordaje del Tabaquismo, la que ustedes pueden tener acceso, y lo que se generó fue el empaquetado genérico y neutro, ¿tá? Esto en realidad, nada más que queríamos dejarle como el resumencito de las cosas importantes sobre las políticas de tabaco que existen aquí en nuestro país. Obviamente, si quieren profundizar y leer la ley nacional, bienvenidos, pero más o menos es esto que queríamos mostrarles. ¿Sí? ¿Quedaron dudas? ¿Quieren preguntar algo, chicos? No, yo no tengo dudas. ¿No? Yo tampoco. Bien, esto va a quedar en realidad, nosotros después si lo volvemos a subir. La idea es que esta semana van a estar disponibles todas las clases y eso para que ustedes puedan acceder y los materiales después para la prueba, ¿no? Después igual no sé si ya le subieron, pero le van a subir bien el horario y la modalidad de la prueba y todo para que ustedes sepan. Igual el martes cuando vienen pueden sacar todas las dudas que tengan también. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Bárbaro. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. Gracias. Igual.